Muy buenas, queridos estudiantes de grado octavo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien allí en sus hogares. En el día de hoy vamos a conocer, a explicarles un poco sobre el tema 4, la fe en la divinidad de Jesús. Esto hace parte de la unidad número 2, ¿sí? En la cual vamos a conocer esta temática, ¿sí? Estamos todavía dentro de ese bloque llamado como fe, ¿sí? El tema pasado estuvimos hablando sobre la fe en Jesucristo resucitado, en el cual vimos la importancia que tiene la resurrección para nuestra fe, para la fe del cristiano. Y hoy trataremos de mirar o de explicarles eh, por qué Jesús es un ser divino, por qué Jesús es un ser que tiene unos atributos que los hace diferente, que lo hace auténtico. ¿Sí? Hay personas que se llaman Jesús, pero Jesús fue uno solo. ¿Sí? No hubo Jesús primero, ni Jesús segundo, ni Jesús tercero, no. Jesús fue ese personaje que cambió la fe de la humanidad y que cambió la historia de la humanidad también, porque una cosa es el mundo antes de Jesús y una cosa es el mundo después de la muerte de nuestro Señor. Entonces, a través de este video, pues vamos a explicarle lo que corresponde a este primer tema de la unidad número 2, ¿sí? La fe en la divinidad de Jesús. Conocer a Jesús nos permite identificarnos con Él, ¿sí? Con sus enseñanzas, ¿sí? Es un camino que requiere una especial atención. Hay que comenzar por buscar su palabra en las páginas del Evangelio, delinear su retrato conforme a los hechos que nos describieron quienes estuvieron con Él o recibieron sus dones, ¿sí? Es el primer paso para poder acercarnos a un encuentro más pleno con Él, ¿sí? Para que lo reconozcamos como nuestro amigo, como nuestro hermano, como nuestro modelo y la razón de nuestras vidas, y también como Dios. Eso nos permite a nosotros eh, experimentar cuando aceptamos a Jesús, creer en su divinidad. Entonces vamos a mirar a revisar cuáles esas características que identifican a Jesús como ese ser auténtico y diferente a toda aquella persona que habita en este mundo. Jesús fue un hombre extraordinario. Antes de que Jesucristo se revelara plenamente como el Hijo de Dios, apareció ante sus contemporáneos como un hombre extraordinario. Muchos lo llamaban maestro y pensaban que era un profeta o el Mesías que lo salvaría del poder romano. Jesús recibió una gran cantidad, ¿sí?, de nombramientos, ¿sí? Era llamado maestro, era llamado profeta, era llamado el Mesías, porque él se ganó ese tipo de señalamientos, ¿sí? Jesús no solamente fue un ser de carne y hueso que vino a la tierra a cumplir una misión, fue más que eso, ¿sí? Fue un hombre comprometido, fue ese ser maravilloso que siempre mantuvo la firme vocación del servicio, ¿sí? Además, siempre estuvo atento a todo lo que ocurría en el pueblo de Israel y pues ya sabemos
cómo termina esto, ¿sí? Cómo terminó él por la ignorancia de muchas personas que nunca creyeron en él, ¿sí? Entonces, una de las primeras características que hacen a Jesús un hombre extraordinario es su gran libertad. Sí, Jesús fue libre al momento de qué? De plantear ideas, de dirigirse al pueblo. ¿Sí? No fue una persona que estuvo atada a ideologías o a un grupo de personas que lo ataron y decirle, no, tú tienes que hacer esto. No, Jesús era independiente, era una persona única. Los evangelios ofrecen la imagen de un Jesús que con plena libertad sabe realizar la misión que tenía encomendada. Los grandes hombres saben dirigir sus acciones para conseguir sus fines y en Cristo se da la plenitud del cumplimiento de su vocación de amor, redimir al ser humano por amor y para el amor. Por ello no permite que nadie lo aparte de su misión, ni Herodes con sus amenazas de que se aleje de su territorio, ni la incomprensión de sus familiares que pensaban que él estaba loco, ni la pretensión de algunos de sus discípulos que lo veían como un libertador político de Israel. Miren, estas tres formas de no creer en él, a Jesús no le importó, él las pasó por encima. Herodes, el grande, el rey de Judea, no pudo con él, ¿sí? Tampoco sus propios familiares pensaban que él estaba loco, ¿sí? Y los discípulos que lo veían como más bien un libertador político, no ese ser divino y esperanzador que iba a traer la paz a Israel y a liberarlos de los romanos. Esas tres formas y otras muchas más, Jesús nunca estuvo atado a eso. Jesús siempre mantuvo esa misión, ¿sí? De cumplir lo que su padre le había encomendado, ¿sí? Y eso hace de que Jesús se convierta en ese ser, pues, divino, ¿sí? Que nosotros mantengamos nuestra fe viva en él, ¿sí? Otra de las características que hacen a Jesús un ser especial y diferente es que era un hombre extraordinario por la calidad de sus enseñanzas. Sabemos que Jesús enseñaba en cualquier lugar. Jesús predicaba y enseñaba en los montes, en las plazas, en las sinagogas, en la ribera del lago de Genezaret y en muchos lugares más, sí, en el templo y muchos lugares. Jesús no era sedentario, sino era un hombre sedentario que se llegaba a un pueblo y se instalaba allí y ahí se quedaba. No, Jesús en términos podemos relacionar lo que era una persona nómada, ¿sí? Que iba de pueblo en pueblo transmitiendo sus enseñanzas, lo que Dios le encomendaba, él lo transmitía. Por eso es que Jesús fue reconocido y fue conocido en todo el reino de Israel, ¿sí? Estuvo en Belén, estuvo en Nazaret, estuvo en Judea, estuvo en muchas partes donde muchos judíos no podían ir, pero él siempre se arriesgó, ¿sí? Siempre mantuvo esa fe de que así él lo odiaran o no lo escucharan, luego esas personas iban a después llamarlo Señor, eres el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, él enseñaba con una auténtica autoridad y confirmaba su doctrina con su vida coherente, con su ejemplo e integridad entre lo que decía sobre Dios Padre y sus hermanos, los seres humanos, y lo que él hacía. ¿Sí? Jesús, cada vez que él transmitía un mensaje, él
lo hacía con una gran autoridad y él a través de eso confirmaba su doctrina con una vida coherente, ¿sí? Y con su ejemplo e integridad. Jesús también fue un gran pedagogo, muchos lo llamaban maestro, suscitaba el interés de sus oyentes y les hacía pensar para que quisieran cambiar sus vidas conforme a las verdades que él predicaba. Dentro de esas formas de enseñar están las parábolas, que fueron un buen ejemplo para todo aquel que se quedó a escucharlo, ¿sí? Sabemos que las parábolas dejan un muy bonito mensaje. Entonces, de esa manera es que Jesús se gana ese calificativo de maestro, de pedagogo, ¿sí? Porque siempre mantuvo la firmeza de transmitir y de predicar la palabra, el anuncio del reino de Dios. Ya cuando él fallece, ¿sí? Luego los que iban a transmitir o los que se iban a ganar ese calificativo de maestros iban a ser los discípulos o los apóstoles, ¿sí? Que también tenían esa misión de anunciar la palabra, ¿sí? Jesús fue un hombre extraordinario por su total dedicación a los demás, ¿sí? Jesús siempre estuvo al merced, al servicio, ¿sí? De toda persona, sea negra, sea blanca, sea pobre, sea rica, sea enfermo, ¿sí? Sea pecador, siempre los escuchó y siempre los atendió a ellos. Jesús no tenía un selecto grupo de personas con cuales compartía, ¿no? Jesús fue una persona eh, con, con un carisma y una dedicación a los demás. Entonces, el mensaje de Cristo se centra en la realidad de amor, del amor de Dios por los seres humanos, ¿sí? Ese era Cristo. Siempre se centró en el amor de Dios por los seres humanos y él también aplicó eso. De ahí que el mensaje de salvación nos incluya a todos, ¿sí? Ahí no fue un mensaje excluyente que retiraba o que excluía a cualquier persona dependiendo de su condición. Jesús manifiesta plenamente el llamado a toda la humanidad, ojo, y muestra su misericordia con el ejemplo de cercanía y amor especialmente con los necesitados, los pecadores, los enfermos, las mujeres y los pobres. De eso es que yo les estaba comentando, ¿sí? Jesús le extendió la mano, le abrió las puertas a toda la humanidad, ¿sí? No fue una persona selectiva, sino que vengan todos y escúchenme, ¿sí? Todo aquel que tenga fe, que se acerca a mí, porque su fe es la que los va a sanar, su fe es la que va a demostrar que yo en realidad soy el Hijo de Dios. Así decía, ¿sí? Jesús no se dejaba llevar por los prejuicios humanos en sus acciones con quienes lo rodean. Reluce siempre el amor y la comprensión como principio. Sabe escuchar, sabe perdonar, sabe acoger, sabe comprender, servir y ayudar siempre que se le pide, ¿sí? Así tenemos que ser nosotros. Yo los invito a que también pongan en estos principios, escuchar, perdonar. A veces no escuchamos, ¿sí? Nos entra por un oído y nos sale por otro. A veces no escuchamos a esa persona que nos quiere decir algo, no escuchamos sus problemas. Podemos ayudar a esas personas. Tenemos que perdonar, ¿sí? Jesús solamente, Él no hizo esas cosas, sino que nosotros
Él quiso que nosotros también pusiéramos en práctica ese tipo de acciones. Tenemos que acoger al necesitado, comprender a esa persona, ¿sí? Servir y ayudar cada vez que a nosotros nos los pidan, a ser siervos y ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Entonces Jesús siempre estuvo dedicado a los demás y eso lo tenemos que poner en práctica nosotros también. Por último, Jesús fue catalogado o fue reconocido por su especial relación con Dios. La relación de Jesús con Dios dejó de manifiesto siempre su filiación divina. Jesús, el Hijo del Padre, su trato con Dios fue siempre confiado y cariñoso. Le llamaba Abba, que significa papá, hecho completamente nuevo, sorprendente y hasta escandaloso en su época, ya que a Dios se le temía más de lo que se le amaba. En los evangelios se evidencia que con frecuencia Jesús se retiraba a orar. Su oración es la expresión de su fe y confianza en su Padre Dios. Lo fortalece y ayuda en momentos importantes de su vida. Siempre Jesús oró por nosotros y siempre encomendó nuestras vidas a Dios, ¿sí? De que Dios perdonara todos los pecados y todo lo que estaban haciendo a él durante el sufrimiento, la pasión que él tuvo que pasar cuando fue condenado en la cruz. Entonces, de esta manera nosotros concluimos esta primera parte del tema, ¿sí? Y más adelante estaremos conociendo otros atributos que hacen a Jesús como un ser extraordinario y único. Gracias y que Dios los bendiga.